Pues aquí en directo al excomuniquero para hablaros del círculo mágico de la manifestación. Conoce sus 3 claves y lo vamos a hacer con todo un experto como es Juanlu Carbonell, ingeniero, escritor, orador y maestro en desarrollo humano original. Juanlu, bienvenido. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de... ¿Desde dónde vienes? Bueno, hemos viajado desde Málaga. Bueno, yo desde Málaga, mi compañera de la escuela y socia desde Mallorca. Y bueno, pues a visitarte, a experimentar un poco más lo que es el contacto, que creo que es muy bonito porque al final es lo que somos, ¿no? Humanos, que estar más cerca, pues sí. Al final la pantalla también distorsiona un poco, ¿no? Ese sentimiento y sobre todo a la hora de comunicar. Yo prefiero mucho más el contacto piel con piel, cara a cara, que no estas relaciones virtuales de Zoom y demás, que al final sí que está muy bien, es muy cómodo, muy rápido, todo lo que tú quieras, muy fácil, pero yo siempre digo, si quieres algo bueno y valioso en tu vida, escoge el camino incómodo. Exacto. Nunca vayas a lo fácil, ve a lo difícil, a lo incómodo. Vamos a hablar de eso un poquito hoy, sobre todo por lo que, como bien digo yo, ¿no? Ir hacia lo nuevo. Lo nuevo es lo que te permite crecer, expandirte, y el círculo mágico con esta cosa, pues va un poco sobre eso, ¿no? Ahí es donde está la clave para poder crecer. La gente, justo ahora nos escribían en un grupo de Telegram que tengo, escribía a una mujer, se me ha roto el coche y siempre estoy pensando de manera negativa y parece que atraigo las cosas, ¿no? La manifestación. Y digo, claro, porque siempre estás en lo viejo. O sea, no lo puedo contestar así, hay un contenido que hoy voy a exponer, pero que te lleva a entender que solo en lo nuevo tienes la posibilidad y esos cómo que te están esperando para que la vida cambie. La gente quiere el cómo para saber avanzar, pero no es el cómo, es el qué haces con lo que tienes. Mientras tanto, esperarás a que los planetas se alineen, a que sucedan cosas mágicas, a que te toque la lotería y entonces tendré lo que quiero. Bueno, claro. El poder está fuera, no está dentro. Exacto. Ponemos la fe en lo externo, ¿no? Quizás para mí una de las grandes claves. La fe propia, aquello que nos entrega el poder, aquello que se nos entregó nada más nacimos, ¿no? Dijeron, esto es tuyo, pero claro, el sistema educativo en el que vivimos, social, cultural, desde el respeto, lo digo, pues quieras o no, está hecho para que la fe se haga, o el culto, ¿no? Hacia lo material, hacia lo externo, que nos olvidemos realmente de lo que somos. Y eso para mí está siendo lo que es, por ejemplo, mi camino como comunicador, ¿no? Porque al final soy un filtro de la información, hace que las personas, como bien dicen los alumnos, puedes confiar en ti, puedes hacerlo, la fe está en ti, pero para eso tienes que, como vamos a ver ahora, no quiero adelantar, cambiar toda esa información, ¿no? Que manejamos. Primero porque claro, habrá gente que no sabrá qué es el círculo mágico de la manifestación. Bueno, es una forma de representar lo que, digamos, primero hay que ir por partes. Creo que es importante, más que el círculo mágico, primero entender qué es cada parte, ¿no? La manifestación, al fin, como dice la misma palabra, ¿no? Creo que es del latín de manifestare, simboliza el llevar a las manos. A las manos simboliza no ya solo lo material, ¿no? Yo quería un vaso lleno de agua, sí, eso está muy bien, pero llevar a las manos aquello que está dentro de ti por despertar simboliza haberlo sacado afuera y ponerlo en trabajo, ¿no? Ponerlo en el camino, en lo que realmente necesitas para transitar tu vida en este momento, ¿no? Y eso es muy importante porque la manifestación pensamos que es que de repente aparezca aquí algo, ¿no? Manifestar es llevar a tu vida todo el orden que necesitas para transitar y cumplir todas las metas que quieres vivir. No es tan solo tener un coche, que también lo es, porque vivimos en un plano material, eso no hay que olvidarlo, pero sí experimentar la felicidad, ¿no? Como decía Aristóteles, es ese estado que se detona porque me encuentro con lo que dije. Es decir, aquello que estaba esperando a que se viera, ¿no? Y puede ser una relación maravillosa, puede ser un hijo con una educación preciosa, pueden ser muchas cosas. Y después inclusive, por supuesto, cosas materiales que más que te hagan completo, te hagan darte el poder de demostrarte que puedo lograrlo, ¿no? Y después ya si viajamos al círculo, creo que podemos llevarlo un poco para quizás no enredarnos demasiado, pero el círculo, quien lo sabe, en la geometría sagrada, el círculo está simbolizando lo femenino, ¿no? Lo femenino lo que hace es englobar aquello que se dijo, que es lo masculino, aquella idea que yo tengo, lo femenino engloba y lo que hace es representar a la madre, pero que simbólicamente como arquetipo... Bueno, es el óvulo, ¿no? Es el óvulo, es esa semilla que está generando aquello que quieres vivir, ¿no? Y tanto como la principal idea, que se concibe como la idea también la madre, es lo que materializa y manifiesta. Tenemos siempre la etimología de la madre trabajando, ¿no? Y el círculo simboliza eso, simboliza a su vez aquello que hace que puedas tener dentro aquello que tú quieres. Mientras esté abierto, hay fuga. El círculo es lo único que nos permite
de forma ordenada, coherente y que en todos los lugares sea perfecto, pues que esté dentro aquello que tú quieres, ¿no? Entonces, un poco simbolizar desde ese compendio, ¿no?, el círculo mágico, porque cuando lo entiendes y lo trabajas, estás haciendo magia. La magia original que es tuya, no la magia borrás que nos han vendido, sino la magia original de hacer que las cosas sucedan en un camino en el que tú eres, pues evidentemente, el responsable de todo. Nada está fuera de lo que vives que no sea tuyo, o que no quiera mostrarte una enseñanza, ¿no? Yo creo que va por ahí todo, y es entender un poco que tú tienes la posibilidad de englobar mediante tu magia aquello que quieres manifestar. Literalmente sería eso, ¿no? Pero sobre todo, viendo un poquito los conceptos por separado. Pero ¿se puede manifestar cualquier cosa? O sea, yo deseo algo y lo puedo manifestar. Hombre, vivimos en un plano donde hay un espacio-tiempo. Cualquier cosa, todo es posible, pero como decía mi maestro, no todo vale. Y en realidad, no lo puedes pensar muchas cosas, pero solo aquella que eliges es la que puedes traer a tu vida. Puedes darle orden y querer más cosas, elegirlas, está bien, pero no puedes con todo. Hay un espacio-tiempo que recorrer, hay que sembrar la planta o la semilla que quiero que brote, entonces tengo que emplear un tiempo necesario y recorrerlo en el camino para que se me dé en el momento en el que las cosas empiezan a suceder, ¿no? Empiezan a verse. Pero en todo ese proceso hay 3 claves, como te decía, y dentro del círculo mágico, no quiero anticiparlo, pero hay 4 consideraciones o 4 verdades que lo sostienen, y que eso al final de la clase, bueno, de manera muy puntual voy a compartirlas, pero para poder entrar en eso yo tengo que empezar a trabajar una serie de conceptos que son súper importantes y que son 3, que son los que me van a brindar el entendimiento de por qué voy a entrar en ese círculo. No es, venga, dime el truco que yo lo quiero para mi vida. Ya, pero si no tengo un desde dónde, un lugar donde inicia todo con una idea de decir, vale, esto es para lo que quiero, para lo que elijo, pero entiendo cómo funciona, entonces sí. Sería la primera clave, el para qué. Sí, el para qué, pero no voy a entrar tampoco, sí, podría entrar en el para qué, podría entrar en el por dónde, en el hacia dónde, pero más que enfocarme en eso, son en los conceptos para mí más básicos y fundamentales que nos hacen entender por qué eso va a ser importante para nosotros y por qué tiene una función concreta. O sea, muchas veces, como decía, queremos la solución, queremos el truco, queremos las instrucciones para que ya, claro. Pero el para qué o la idea que me permite entender desde dónde lo voy a usar, pues creo que eso para mí es más importante inclusive que darte las instrucciones. Yo te puedo dar las instrucciones, pero si no tengo un motivo ulterior, el principal, el que me haga entender el por qué lo voy a usar y para qué, como decías, el desde dónde, pues entonces es como, no sé, darle a mi hijo un cuchillo y decirle, venga, espera, te voy a explicar para qué sirve esto. Antes de entender que el cuchillo te va a ayudar a cortar, yo tengo que decirte todo lo que te puede ayudar a hacer con eso. ¿Me explico? Entonces yo creo que parte de ahí. Bien, ¿no? Bien. Bien. Entonces, yo, por ejemplo, quiero manifestar algo. Hay que decir también que Juan Lu va a hacer una masterclass online el 4 de septiembre, es decir, la semana que viene, titulada El Círculo Mágico de la Manifestación, donde descubrirás 4 verdades que sostienen tus relaciones, tu economía, tu salud, y que son fundamentales para retomar las riendas de tu vida, ¿no? Claro, es verdad, primero conocerse, ¿no? Es decir, ¿qué sostiene mi relación? ¿Qué sostiene mi economía? ¿Qué sostiene, ¿no? Un poco todo. Claro, ahí es donde empezamos a trabajar esas 3 claves, y que una de ellas en concreto es la base en la que todo empieza de este círculo mágico. De hecho, en este círculo mágico hay 4 verdades, como he dicho antes. Más que 4 hay 3, y una que es considerada como una verdad, pero que no quiero adelantar ahora. Pero sí que hay una que parte de una palabra del hebreo que se llama emuná. La emuná, para entenderlo, tenemos que ir un poco a su etimología y a su origen, que nos invita a entender que, fíjate, significa matriz, mejor dicho, significa verdad, valga la redundancia de las verdades, y ante todo significa realidad. Y esa es la primera clave que quiero compartir para seguir con la emuná. Creo que la realidad es un concepto, y digo desde mi experiencia, que creo que jamás nos lo han explicado. Sí que evidentemente en este plató habrá venido mucha gente a dar ese tip que nos ayude a todos a entender mucho más qué es la realidad, pero creo que lo importante, como suelo trabajar yo y como otros maestros me han enseñado, y que creo que es fundamental, es ir al origen de la palabra que estoy diciendo o que considero como una verdad para mí. Porque en realidad ni siquiera he evaluado o he pensado alguna vez si aquello que pienso, que digo, en realidad es eso. Entonces, ¿qué es la realidad? Entonces, como usamos las palabras para crear nuestra vida, nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, socializar, la realidad tenemos que ir a entenderla desde su etimología.
Encontrar su verdadera etimología, la verdad que no es fácil. Y creo que también hay que usar muchas veces, jugar con esas palabras, como digo yo, no jugar con las palabras que componen la misma palabra. Y podemos encontrar también el del sánscrito por otros maestros que lo han compartido, pero me gusta ir más a lo cotidiano. Es decir, si desglosamos la palabra en 3 partes, encontramos que en realidad tiene real, el it y el ad, que parece un juego, ¿no? Inclusive. Lo real lo vamos a encontrar del latín en el res. El res que encontramos en el método de Descartes como res cognitum, que el res simboliza la sustancia, significa sustancia. ¿Pero qué es la sustancia? Bueno, pues para hacerlo más fácil inclusive, hablemos de la información. Hablemos de la información que nosotros a diario estamos aprendiendo o que nos han dicho que es la que debemos de tener para entonces vivir de una forma concreta u otra. Entonces, cuando ya tengo la información, el it es aquella, digamos, aquel prefijo, aquella primera palabra o aquellas 2 primeras letras que empiezan a darme la identidad, a entender que el it simboliza lo que yo soy. O si podemos inclusive ir más a lo cotidiano, nos encontramos con el pensamiento, por ejemplo, ¿no? Porque es mío, es propio. Es lo que me da ese raciocinio para entender lo que hago. Y después vamos al ad, que simboliza la cualidad. Luego, si en esa etimología, que al final es un juego de palabras, nos encontramos con que la realidad es la cualidad que tiene tu mente, o mejor dicho, lo que tu mente hace con la información. Tu pensamiento, lo que tú piensas, está debido a lo que tú has aprendido hasta el momento. Luego, claro, si ves todos los días la televisión, pues tu vida y tu realidad estará basado en ese modelo de pensamiento, porque las ideas que entran están desde ese lugar. Este sistema educativo tiene, por ejemplo, un modelo en el que te dice que está la materia inerte y la materia viva. Pero si nos vamos a la ciencia, encontramos que nada está muerto porque la vibración está por doquier. Luego, ostras, entonces no es cierto lo que me contaban. Bueno, si voy a evaluar y a entender aquello que estoy manejando, me doy cuenta que la verdad que hay en mí puede ser bastante diferente y en consecuencia la realidad que vivo. Y ahí es donde empieza el primer paso. Darme cuenta que la realidad no es lo que veo, es lo que mi mente hace con la información que recibe de mis sentidos. O sea, que no es lo que veo en realidad, es lo que creo que estoy viendo respecto a lo que yo sostengo. O sea, la realidad existe por cuanto hay un observador que la observa. Por supuesto. Si no hay observador, no hay realidad. Por lo tanto, si cambias el enfoque, cambias la realidad. Si cambias la información, cambias la realidad. Ostras, ¿cuántos problemas tengo? Bueno, posiblemente sean desafíos. La información acaba de cambiar. De hecho, está demostrado científicamente que cuando eso haces, las partes de tu cerebro, ciertas partes se iluminan y otras no. Simplemente por cambiar la idea, la información que manejo respecto a lo que creo que estoy viendo. Entonces mi realidad empieza a cambiar. Y eso tiene que ver mucho con mi verdad, que es la siguiente palabra, que es en este caso la emuná, que también es considerada como esa verdad que mamaste de la madre. Pero, fíjate, emuná, matriz, madre, verdad propia, aquella que mamé, ¿de qué? No de mi madre, sí principalmente, porque es lo primero que hace, es mamar la verdad desde el pecho, por ejemplo, ¿no? Pero después, si seguimos creciendo, nosotros nos empezamos a, digamos, a desarrollar pues, un entorno familiar, en un entorno educativo, religioso, cultural, tradición, país. Alex no sería el mismo habiendo nacido o desarrollado el ambiente también en Chile, influye. por ejemplo, y haberse desarrollado allí que haberse desarrollado aquí. A lo mejor físicamente serías muy parecido, eso está claro, pero todo tu carácter, que es el que desarrollas por todo lo que sostienes, pues evidentemente serías otra persona, estarías haciendo otras cosas. Pero en este caso eso determina literalmente lo que somos. Que desde el respeto yo lo agradezco, porque al final me ayudó a llegar hasta donde estoy hoy. Pero hoy esa emuná es la que tiene que empezar a... No vas a poder borrarlo. Aunque uno de mis libros se llama Aprende a olvidar, tu memoria no lo puedes borrar. Lo que sí que puedes hacer es sanar el pasado de los eventos que pasaron, la energía, ¿no? La información que manejas. O sea, la historia que me he contado. Claro, exacto, exacto. Es que tú te has contado una historia, pero si vas allí, cuando eres consciente de la enseñanza que te muestra la realidad, supuesta realidad, entonces tu información cambia y en consecuencia... O sea, es ver, en vez de ver los hechos que nos han pasado, que en apariencia pueden ser trágicos o desagradables, ver todo lo que te ayudó a ser la persona que eres ahora, ¿no? Todo el aprendizaje que ha habido. Con lo cual acabas siendo agradecido al pasado, ¿no? O sea, eres agradecido y lo que no haces es culpabilizarlo. Claro. Porque cuando culpas algo o a alguien, el poder está fuera entonces. Siempre. Bueno, eso es evidente. Es algo que, bueno, los que estamos aquí ya sumergidos y que seguro que te ven, entienden que todo lo que hay afuera es parte de lo que hay adentro. Entonces aquí es donde entra este concepto, ¿no? Este concepto de esta verdad que yo sigo sosteniendo, pero que jamás la he cuestionado pensando que es mía, pero en realidad está aprendida de afuera adentro. Claro.
Entonces es momento de hacer que la verdad que yo elija no sea la que me contaron, sino la que yo voy a transitar a partir de ahora. Porque lo voy a cuestionar, no porque sea mala persona y no te crea, sino porque si yo no lo experimento, ¿de qué me sirve todo lo que me cuentas si yo no lo llevo a mi vida? Claro. Te agradezco el consejo, te agradezco todo lo que me compartes, pero yo quiero vivirlo, para entonces elegir aquello que a mí me ayuda a transitar mi camino. Y para eso entra la tercera clave, que no está dentro del círculo, pero sí que engloba el punto de partida, o digamos esa llave que metes en el coche y enciende el motor, que dices, ahora sí, ahora voy a salir o voy a expandir esa verdad que tengo, que me contaron, no para sustituirla porque la voy a tener, la voy a aparcar en un lugar que me permita decir, oye, esto fue parte de mí y esto quizás alguna vez en mi vida me ayude. Luego no tengo que rechazar lo que me dieron. Pero en este caso sí que voy a arrancar mi propio coche e ir hacia lo nuevo. Y ahí viene el concepto de la metanoia. Ese concepto del griego que nos está diciendo en su etimología meta y noia. Meta es más allá y noia nous, de mente. Vamos a jugar con la mente. Luego, si es más allá y mente, si lo conjugamos a nuestro lenguaje, es ir más allá de lo que tu mente conoce, ir hacia lo nuevo. Solo en lo nuevo vas a poder encontrar todo lo que necesitas para manifestar lo que no tienes. Es que pretendemos manifestar lo que no tenemos, queriendo encontrar los cómo de la información que hemos vivido hasta el momento y que no nos ha servido. Entonces, ¿de qué sirve eso? Esa es mi cuestión. Ayer hablaba con la pareja de un amigo mío y me decía, la verdad es que tengo que retomar las riendas de mi vida, ¿eh? Pero bueno, ya cuando las cosas vayan mejor, wow. ¿Y eso cuándo va a ser? Que está bien, lo respeto, pero solo depende de ti. Entonces, si yo tomo las riendas de mi vida, simbolizan porque sé que voy a ir más allá de lo que mi mente conoce. Y ahí es donde puedo entender el trabajo que voy a hacer con ese círculo de la manifestación. Voy a entender cómo funciona en mí. O sea, y lo que funciona en mí no va a funcionar en ti a lo mejor, pero eres tú el que lo vas a moldar a tu realidad, porque es la información que tú vas a manejar, porque es la que vas a transitar. Esto es muy importante lo que dice Juanlu, porque lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Claro. O sea, tienes que aprender cómo funciona ese círculo mágico de la manifestación que tiene uno mismo. Ponme ejemplos, en tu caso, ¿cómo has manifestado realidades? ¿Cómo has materializado deseos, anhelos? Caminando, eso para empezar. Caminando. O sea, el cómo lo he hecho ha sido porque sabía lo que quería hacer y lo caminé. Evidentemente, uso lo que ya conozco en algunas ocasiones para desarrollar aquellas ideas que sé que puedo hacerme avanzar, pero me voy a encontrar en momentos en los que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Por ejemplo, yo la escuela que he generado sí que tenía herramientas para saber el cómo. Ahora, yo no sé cómo van a llegar X clientes porque ya no está en mis manos, está en las manos de ellos. Yo sí que puedo llegar a entregar una herramienta hasta un cierto punto, pero a partir de ahí está en tus manos o en las mías lo que tenga que ser mío. Hablas de la escuela Pistis. Claro, y ahí no es un nombre, no es casual ese nombre. Exacto, porque lo bueno de este camino es que cuando caminas es lo que te invita a entregarte y detonar el poder en ti. Eso es lo más importante. El Pistis simboliza el pisteos, que simboliza o que significa la palabra griega que es poder, fe, confianza. El mero hecho de detonar en ti lo que es tuyo y dejar de darlo al otro para ver si me toca la lotería. Está claro que dirán, ya, pero para eso hay que tirarla. Ya, pero la lotería, ¿para qué la quieres? Porque hay gente, miles de casos, de que les toca la lotería y siguen yendo a trabajar a la fábrica porque no saben qué hacer con tanto dinero. Luego no es problema la lotería. El problema es qué haces con lo que tienes para dirigirte a la meta que quieres lograr, lo que quieres manifestar. Entonces, lo importante aquí, llega un momento en que el camino te está brindando el poder para confiar tanto en ti que manifiestas aquello que quieres. ¿Por qué? Porque la certeza propia, el pistis, la fe, es lo que te brinda a que lo que haya dentro esté afuera. Luego, si tienes la certeza de que eso va a pasar, confío, camino, tengo la paciencia para poder seguir sembrando, que es la perseverancia, y eso que me brinda, lo que elegí. Pero claro, lo queremos todo ya. Entonces es ahí el examen de la vida cotidiana. O sea, no vinimos a este espacio-tiempo por casualidad. Pero cuando empiezan a suceder las cosas, ahí es cuando te demuestras a ti mismo o a ti misma que eres tú el que ha hecho esto, del que lo ha creado. Y cuando ha pasado un año, echas la mirada atrás, evalúas y dices, ostras, esto soy yo, esto lo he hecho yo. Y empiezas a evaluar cómo han pasado las cosas y es que alucinas.
O sea, empiezas a tomar decisiones el día del cumpleaños de tu socia dice que se lo deja, empezamos a trabajar juntos el mismo día, esos días de repente yo iba haciendo varios talleres, esos talleres me hacen que la gente diga, wow, yo quiero seguir contigo, habrá una escuela, la escuela se llene el primer mes, y dices, no es casual, no, pero no lo he hecho de la noche a la mañana. He sembrado muchísimo, y sigo sembrando, que no es cosa con el mundo del internet, y yo que tengo la ocasión de trabajar en esto, es eso de vender, no, mañana te voy a hacer millonario de la noche a mañana. No, señores, no es porque la promesa no sea válida, el tema está en que tú tienes tu propio tiempo de manifestar lo que tú quieres para tu vida, y ese tiempo se va a cortar conforme aumenta tu conciencia, porque es el conocimiento que tienes de ti gracias a la certeza de lo que vives, y que esa verdad que sostenías, que es lo que te hacía pensar en negativo, el que no lo ibas a lograr, deja de existir porque se ha impuesto la certeza de que yo tengo el poder. Es decir, aumenta mi conciencia porque porque veo la certeza que hay en mi vida, ¿no? O sea, a través de la certeza, a través de la propia experiencia. Claro, porque la conciencia al final en la etimología es el conocimiento que tiene uno de sí mismo. Claro, pero si no nos conocemos. Creemos que somos algo, pero en realidad es una identidad que hemos cogido respecto a todo lo que nos rodea. Entonces, cuando uno empieza a elegir realmente lo que quiere vivir, claro, ahí empieza esa emuná, esa verdad sostenida, porque claro, yo si hago esto, ¿qué van a pensar de mí? Porque si yo voy hacia allí, estoy yendo a lo contrario. Yo cuando me hice el tatuaje, y lo digo porque es una experiencia personal, yo me iba a Perú y quería tatuarme lo que es el águila y el cóndor, como ese simbolismo que hay de unión de mente-corazón, etcétera, ¿no? Y en mi casa decían que tatuarse era de macarras, literalmente, ¿no? Y yo no estaba nervioso en el tatuaje, estaba temblando cuando me lo había hecho, porque ya había sucedido. Y en ese momento mi inconsciente, mi cuerpo estaba... Y yo decía, wow, no soy yo, es mi inconsciente, que está diciendo, acabas de romper una estructura en ti, psicológica, psíquica, que te ha invitado a hacer un más allá, que dices, qué chorrada para otros. Yo tengo todo el brazo lleno, sí, pero para toda esa verdad que yo he vivido, simbolizaba romper unos estigmas increíbles. Y me acuerdo que mi madre me llamó al mes, he visto una foto con un tatuaje, no me has contado nada. Y digo, bueno, ha llegado el momento, mamá. Bueno, lo he hecho, ¿no? Entonces, esas cositas de la vida que parecen tan pequeñas a veces, porque tú ya lo haces, pero si las llevas a tu plano personal, hay muchas cosas que no has hecho debido a eso. Cuando rompes, atraviesas, eres tú el que elige, no te sometes a la verdad que has conocido, por eso no lo haces, sino que vas más allá de lo que tu mente conoce, de repente la liberación es increíble. Y esa liberación te permite detonar, abrir la certeza y el poder propio. El pisteos, la escuela Pistis, ¿no? Y para mí ha sido eso y será siempre lo más importante. Y de hecho, mi compañera hizo unos testimonios a los alumnos. Dijo, oye, ¿quieres hacer esto? Y dice, wow, la gran frase de, te hace ver que tú sí que puedes. Pero no yo, la información que manejas. Que es entonces la realidad que vives. Esa es la gran diferencia. Y ahí es cuando entra en ese trabajo, en práctica, ese círculo de la manifestación, porque al final se convierte en tu vida cotidiana. Dame un ejemplo de cómo lo has puesto de cómo lo has llevado a la práctica y lo que has conseguido, algo material que hayas conseguido. Bueno, es que lo material, para mí lo material sería, para mí el gran logro ahora mismo es la escuela, por ejemplo. Yo digo mi escuela porque al final era lo que siempre anhelaba, pero en todo mi pasado siempre quise empezarla y caí en lo conocido. 2 veces, no una, 2 veces. Y a la tercera, como suelen decir, va la vencida, ¿no? Ahí el tema fue lo que digo yo, ¿no? Fui más allá de lo que mi mente conoce, pero literalmente me tiré al vacío. O sea, yo me tiro sin nada. O sea, lo que me queda, y de repente pues empieza, gracias a que me lanzo, lo que hago es, de alguna forma, vaciarme de lo conocido, vaciarme de lo viejo. Cuando yo tengo la potestad en mí de elegir lo que quiero y voy, de repente, sin darme cuenta, me estoy vaciando de lo viejo. Estoy mandando al pimiento, literalmente, aquello que me está impidiendo avanzar. Pero a partir de ahora, no lo vuelvo a mirar. Y cuando estás cayendo al vacío, cuando dices, Dios mío, no sé qué hacer, esto es completamente desconocido, es cuando entonces estás empezando a caminar haciendo conocido lo desconocido. Y ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar, porque los cómo se empiezan a llegar. Llega una compañera, llega no sé qué, me invitan a no sé cuántos, te invitan a gente que quiere hablar contigo, quieren hacer sesiones, quieren hacer un programa, y entonces empieza a construirse esa realidad que empieza a manifestarse aquello que eliges. Y cuando te das cuenta,
estás caminando con 50 personas, 60 exactamente, durante 5 meses, todos los martes y todos los jueves. Eran 2 grupos, ¿no? Ahora van a ser 1. Y cuando te estás dando cuenta, recibes un feedback maravilloso, porque realmente lo que se ha manifestado es lo que tú eres. Y eso para mí es la clave en la vida. Ojo, que no todo es color de rosa. Que aquí hay días donde he tenido que pelearme y mirarme al espejo, porque llega ese momento en el que quieres abandonar, porque esa semana no han salido bien las cosas. Y yo tuve ese evento de, wow, no ha funcionado, me quedo con 20 alumnos, ya da igual, vamos a seguir, esto no es fácil, es nuevo. Y entonces replanteo y afronto lo viejo que me está diciendo, tira la toalla y dedícate a todo lo que llevas trabajando en los últimos años. No. Ahí hay que atravesar ese miedo, porque esa fuerza que se te está presentando es la que te ayuda a impulsarte. Pero para eso tienes que confiar en ti. Confiar en ti y tener muy claro lo que quieres, ¿eh? Amén. Porque esa es la gran pregunta. Mucha gente le dices, ¿y tú qué quieres? Pues no lo sé. Claro, bueno, es que te dicen, yo me quiero sentir pleno, me quiero sentir feliz, sí, alegría interna, ya, vale, pero no saben lo que quieren. Es que esto lo hemos hablado muchísimas veces y es lo que más gracia me hace, porque es, la gente te dice, no, yo tengo muy claro lo que no quiero. Y dices, bueno, tú cuando vas al supermercado, yo te imagino con una lista de cosas que no quieres y digo, wow, esta persona no sabe lo que quiere. Porque como tiene una lista tan larga que llega allí y dice, no, tú vas con lo que quieres, tú defines lo que quieres. De hecho, una de las claves para empezar el camino es imaginar, elegir lo que quiero vivir, imaginarlo, como diría Neville Goddard, ¿no? En este caso la imaginación, llevarlo a la acción. Pero esa imaginación tiene que tener una definición. La definición en su etimología es lo que me permite limitar. ¿Por qué? Porque especifico. Y digo, no, esto es lo que quiero. Entonces, cuando lo tengo en mente, entonces lo llevo, ya sería trabajar otras cosas, lo llevo al sentir, porque es esa certeza propia de, no, es lo que quiero vivir, tengo claridad, lo pongo en palabra, lo trabajo, todos los días camino, todos los días tengo que regar eso, esa semilla que puse, y como el otro día hablando con Alicia, que es mi compañera, me decía, he leído este texto de un autor que es Ramtha, y hacía mucha gracia porque ponía, ¿qué es la paciencia? No es nada de lo que nos han contado. La paciencia es la capacidad de sostener en tu lóbulo frontal la imagen de aquello que quieres lograr. Que no se te olvide jamás, tenerlo aquí. Y entonces en el terreno, en mi día a día, lo que me encuentro que es con la perseverancia. Claro. Ese perseverare que simboliza el esperare. No con la esperanza resignada, ¿no? Exacto. Dice, me espero. No, claro, Espera es la resignada. Esperanza porque está basada en la perseverancia. Y de ahí esperare, bueno, esto es la S de Superman, que es una S que simboliza el superhombre o el superhumano, pero en un diamante, porque sabe que el que camina puede pulir el diamante que lleva en el corazón y brillar, y entonces logra lo que quiere. Es que, claro, es que el simbolismo que hay detrás de todo lo que tenemos, cuando lo empiezas a abrir, ¿no? De repente te encuentras con, entonces esto también es para mí este mensaje. La paciencia es la imagen que tengo en el lóbulo frontal. Exacto, y sostenerla en el tiempo. Y sostener en el tiempo. O sea, es como yo suelo decir, dijiste que quisiste esto, no olvides lo que dijiste. Sigue con ello, ponlo en palabra todos los días. Alex, ¿sabes qué? He pensado y voy a empezar a trabajar esto. Y al día siguiente, Alex, ¿sabes qué? Ayer hice mis primeros pasos y tú, joder, me lo estás contando todo, pero en el fondo él se lo está contando a sí mismo o a sí misma, porque sabe que eso le permite estar siempre en el camino que quiere lograr. Y vendrán vendavales, y vendrán momentos duros, porque claro, estás trabajando en lo desconocido, y lo viejo va a seguir siempre ahí, el inconsciente diciendo, tú no vales, ¿ves cómo no? ¿Ves cómo no? ¿Ves cómo no? Y tú dices, pues ves cómo sí, porque voy a seguir, y no te voy a obedecer. De hecho, le hablas a tu inconsciente diciéndole, no, es por aquí. Y cuando lo consigues, como que ese diablillo que llevas dentro dice, ey, pues se va a ser que sí. Y entonces deja de molestarte. Entonces, todo eso es una conversación propia en el propio camino de uno, ¿no? De la individualidad. Porque somos individuos únicos y no es que estemos solos, es que el camino lo transitamos en la individualidad, en la soledad, pero no como nos lo han vendido. Porque si nos vamos a la palabra soledad, encontramos que en realidad soledad significa la cualidad de saber estar solo. Nadie sabe estar solo. Coño, entonces no es soledad lo que tienes, es no saber estar contigo. La soledad es la capacidad de saber caminar en tu camino y saber que ese camino vas a transitar tú y vas a tener gente que te va a ayudar, pero tienes que verlo, tienes que estar presente. O sea, son muchos. Se entiende, a veces cuando te preguntan, dicen, pero tú no quieres estar en pareja, ¿no? Y dices, no, a ver, es que yo quiero estar solo porque disfruto de mi soledad, he aprendido a estar solo, pero no quiere decir que te cierres, por ejemplo, a tener una pareja o una relación. Claro que no. Solo que yo, pues quiero estar solo. Pero se confunden las cosas.
Claro, porque esa verdad en la que sostenemos, tú, no sé, es como el amor, ¿no? Tú, llega un momento cuando eres mayor, o cuando te haces ya niño, a los 7 años, 8 años, tú no puedes amar a tu prima, como la amabas antes. Tú la puedes querer, pero no puedes amarla. Bueno, espera. ¿Por qué? No, porque claro, es tu prima. Entonces empieza la distorsión del amor y ya tengo que elegir y tengo que saber a quién sí. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero fíjate cómo ahí empiezan a decirnos, esto sí, esto no. Esto está bien, esto está mal. Entonces cuando tú quieres hacer algo que no sabes si está bien, entonces ya crees que está mal. Y eso es la ley de polaridad. La soledad está muy estigmatizada. Claro, ¿no? Soledad está mal. Está igual mal. a tristeza, melancolía, Claro. depresión, ¿no? Es que no tiene nada que ver. No, es la capacidad de saber estar solo, porque en el camino no es que estemos solos desde el estima que estás contando tú, ¿no? Sino que lo que uno quiere crear es propio, es individual. Claro. El problema es que cuando ponemos a otra persona en el camino para que nos ayude para lograr algo, entonces estoy poniendo el poder y la dependencia en esa persona. Ahí está. Se me hace necesario para que yo pueda lograrlo. Entonces ya entro en un mundo donde ese círculo deja de manifestarse porque el factor fundamental es la persona que me tiene que ayudar, si no, no puedo seguir avanzando. Claro. Necesito otra persona para tirar adelante mi proyecto vital. Exacto, y eso me pasó a mí. Y no me arrepiento porque fue maravilloso, fue un aprendizaje, además era mi hermano, era un gran amigo, pero claro, esa misión era mía, no es de ellos. Entonces yo quise involucrarlos. Y bueno, cuando uno ya estudia todo eso se da cuenta que estaba haciendo lo mismo que hizo mi madre con sus 2 hermanas. Y es como muy loco, ¿no? Se dejó en todos el trabajo para hacer algo que solo quería una. Entonces dije, wow, estoy repitiendo lo mismo que antes. Y entonces cortas, ¿no? Pero volviendo un poco a todo, para no irnos, hay que ser consciente de que ese círculo en el que, bueno, voy a brindar toda la información el próximo 4 de septiembre, el domingo a las 7 de la tarde de España, en realidad tiene que iniciarse con todo prácticamente lo que hemos visto hoy. Así que les invito a que se registren. No sé, Alex, si tienes por ahí... Sí, ahí lo que tengo es la masterclass online, ahí te das a toda la información, juanlucarbonell.com, para registrarse, bueno, sentar en la página Alex. web. /Alex. juanlucarbonell.com. juanlucarbonell.com/Alex. De hecho, mira, voy a compartir el enlace en el chat para que entréis directamente. Vais allí, recordamos que el curso será el 4 de septiembre. 4 sí, es una clase. de septiembre, os lo apunto ahora en el chat para que lo tengáis. 4 de septiembre, masterclass. ¿Es gratuita la masterclass? Sí, por supuesto. Masterclass gratuita con Juanlu Carbonell. Evidentemente, al final de la clase, ya vivimos en una sociedad donde entendemos que después de la clase les ofreceré, pues bueno, cómo seguir conmigo si lo desean y sobre todo qué simboliza retomar las riendas de tu vida, ¿no? Porque al final ese círculo de manifestación nos va a llevar a retomar las riendas de nuestra vida. Ese es el poder que tiene. Porque podemos conocer muchas artes, ¿no? de cualquier índole, ¿no? En la espiritualidad, en el desarrollo personal, y eso es genial. De hecho, yo tengo terapeutas, psicólogos, tengo gente cotidiana que son abogados, pero abogados de abogados penales. Estamos hablando de gente que se dedica a otros menesteres, ¿no? Y al final, dediques a lo que te dediques, la información básica que establece tu vida cotidiana tiene que ser conocida para ti, porque además te ofrece los fundamentos para entender, inclusive si eres terapeuta, ¿no? ¿Por qué no estoy logrando aquello que quiero, ¿no? ¿Por qué no tengo 20 personas en la consulta? No sé, o si no lo eres, ¿por qué no logro esa pareja? ¿Vale? Quizás porque estás usando una palabra mal, pero bueno, o sea, lo veremos, porque la pareja simboliza... El poder del decreto, ¿no? Claro, lo que nos decimos, el diálogo interno también, ¿no? Claro, Solo si quieres una pareja, pues entonces encontrarás a gente que está en pareja. No es lo mismo que decir querer adelgazar, luego tengo que estar gordo. Tengo que estar en un estado concreto de peso o estar flaco, que no quiere decir que tenga que estar gordo. Es que todo esto tiene un simbolismo muy importante que desarrollamos después en la escuela, porque, no sé, si están viéndonos, ¿quién no ha dicho, oye, no quiero que mi padre deje de gritarme? Ya, pero para que deje de gritarte, tiene que gritarte. Luego, no, lo que quieres es que no te grite. Claro. O sea, todo eso entra ya después más allá, porque hablamos de la palabra, pero al final la palabra es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Todo eso en conjunción es lo que me permite manifestar. Pero también tengo que entender los 4 conceptos que vamos a ver en el círculo mágico de la manifestación, porque eso sí que le va a brindar a la gente y a darse cuenta cómo funcionan ellos. Y eso para mí es lo más importante. Fundamental. Que te entiendas cómo funcionas tú. Masterclass online, el 4 de septiembre, el Círculo Mágico de la Manifestación, masterclass gratuita, dirigida, conducida por Juanlu Carbonell. Es gratis, pero os tenéis que registrar. Ahí tenéis el enlace directo, juanlucarbonell.com/Alex, o clicáis en el enlace que acabo de compartir en el chat y que también os he dejado como comentario fijo. Vais allí
y os registráis. Recordad, 4 de septiembre, el Círculo Mágico de la Manifestación con Juanlu Carbonell. Juanlu, muchas gracias por estar en Les Comunica y por haber venido hasta aquí. Ha sido un placer.